¿Sabes quién realmente está por venir y por qué nadie lo ve venir? Cada segundo que pasa, nunca regresa. Y sin embargo, muchos caminan despreocupados, ignorando señales que la historia y la profecía han dejado impresas. Hoy hablaremos de un personaje que aparece desde las sombras de la Biblia, un líder que pondrá a prueba la fe de toda la humanidad, el Anticristo. No hablamos de una leyenda, ni de un mito. Hablamos de profecías claras que han sido transmitidas durante siglos. Profecías que comienzan a hacerse visibles, lentamente, ante nuestros ojos. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 3, se nos advierte sobre el espíritu del Anticristo. No es solo un hombre, no es solo un reino. Es un espíritu que se mueve en el mundo, preparando terreno, infiltrando corazones, distorsionando la verdad. Y aquí, querido oyente, es donde debemos detenernos un momento y reflexionar. ¿Cuánto de lo que creemos seguro en nuestra vida puede ser manipulado por un engaño silencioso? Porque el Anticristo no vendrá con trompetas y fanfarrias. Vendrá con promesas de paz, de prosperidad, con pactos aparentemente justos. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, encontramos la clave, 70 semanas que marcan la historia de Israel, su relación con Dios y el tiempo del Mesías. Hoy, vamos a desglosar este misterio, lentamente, porque cada palabra contiene una lección vital. Las primeras 7 semanas nos habla de la reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia. Luego, 62 semanas más, que culminan con la muerte del Mesías. Y finalmente, la última semana, que aún está por cumplirse. Esa semana que marcará el tiempo del engaño, de la tribulación, de un poder que se levantará contra Dios. Pero antes de llegar allí, necesitamos entender el contexto. Porque el Anticristo no surge de la nada. Surge en un mundo que ha olvidado las advertencias, un mundo que ignora las señales del cielo, un mundo que corre tras la apariencia de seguridad mientras lo esencial se desvanece. Miremos al pasado, a cómo Dios ha usado incluso a los reyes paganos para cumplir sus propósitos. Ciro, rey de Persia, permitió la reconstrucción de Jerusalén, Artajerjes autorizó la restauración de los muros y el templo. Cada acción, cada decreto, cada evento histórico, fue una pieza en el tablero profético que Dios estaba armando. Y aquí es donde nos enfrentamos a la reflexión más profunda. Si Dios es soberano, y si todo se cumple según su plan, ¿qué nos dice esto sobre nuestro papel en los tiempos finales? No podemos ignorar la palabra, no podemos dormir en la comodidad de lo cotidiano. Cada elección, cada pensamiento, cada acto de fe, se convierte en un escudo contra la manipulación del espíritu del Anticristo. Porque cuando llegue la última semana, cuando el Anticristo haga su pacto con muchos, cuando rompa ese pacto y se siente en el templo, reclamando adoración, habrá quienes serán engañados incluso creyendo estar en la verdad. Habrá quienes se confíen, pensando que Dios no ve o que no actúa. Pero la Escritura nos recuerda que los días serán acortados por causa de los elegidos. Y esa es nuestra esperanza, que aunque el engaño sea grande, nuestra fe pueda sostenernos. Reflexiona un instante. ¿Qué tan firme es tu fe si todo a tu alrededor parece desmoronarse? ¿Qué tan fuerte es tu relación con Dios si la mayoría sigue la corriente del mundo? El Anticristo no será solo un desafío externo. Será una prueba interna, un espejo de nuestra propia vulnerabilidad espiritual. Y por eso, estudiar la profecía no es un pasatiempo, no es curiosidad, es preparación. Desde la muerte del Mesías hasta hoy, hay un silencio profético que muchos no logran comprender. Ese silencio no es vacío, es un tiempo de misterio, un tiempo en que Dios trabaja entre lo visible y lo invisible, preparando el escenario para la última semana de Daniel. Es un tiempo en que la historia de Israel parece pausada, y la Iglesia se convierte en el instrumento que continúa el plan divino. Pero, ¿qué significa este silencio para nosotros? Significa que la profecía no ha sido olvidada. Significa que el reloj profético sigue corriendo, aunque los hombres no lo perciban. Significa que cada señal, cada evento histórico, cada fenómeno que observamos en el mundo, es un recordatorio de que la historia tiene un propósito, y ese propósito nos alcanzará a todos. El Anticristo surgirá en este contexto. No como un tirano visible desde el principio, sino como un líder que promete orden, seguridad, prosperidad. Un hombre que se presentará como salvador de naciones, mientras su corazón y sus actos estarán alineados con la rebelión contra Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 3 al 4, nos advierte que vendrá como un ladrón en la noche.
No como un aviso abierto, sino con engaño, con apariencias de bondad. Y aquí debemos hacer una pausa. ¿Estamos preparados para discernir lo que es verdadero de lo que es falso? Porque la gran trampa del anticristo será su habilidad para disfrazar el mal como bien, para hacer que muchos crean que están siguiendo la luz mientras caminan hacia la oscuridad. En Daniel 9, versículo 27, encontramos la descripción más clara. El anticristo hará un pacto con muchos, pero a la mitad de la semana quebrantará ese pacto, imponiendo su autoridad y reclamando adoración. Será un tiempo de confusión, de persecución, de pruebas sin precedentes. Israel sufrirá angustia, la muchedumbre será engañada, y la fidelidad de cada creyente será puesta a prueba. Pero, incluso en medio de este caos, hay esperanza. Dios promete que los días serán acortados por causa de los elegidos. Y aquí, querido oyente, es donde debemos fijar nuestra mirada, no en el poder del anticristo, sino en la soberanía de Dios. No en la apariencia del mal, sino en la fuerza de la fe. Reflexiona. Si todo el mundo parece ceder ante la mentira y la corrupción, ¿seguirás firme en la verdad? Si la presión es intensa, si los engaños parecen irresistibles, ¿confiarás en la promesa de Dios, aun cuando todo indique lo contrario? Porque la prueba del anticristo no será solo política, social o económica. Será espiritual. Será interna. Y solo aquellos que hayan cultivado su fe, que hayan buscado la palabra de Dios, que hayan discernido las señales, podrán resistir. Hoy, más que nunca, es momento de examinar nuestro corazón. De fortalecer nuestra relación con el Mesías. De aprender a reconocer el espíritu del anticristo, no solo en líderes mundiales, sino en cualquier forma de engaño que intente desviarnos de la verdad. Mira alrededor, guerras, conflictos, alianzas inesperadas, falsas promesas de paz, todo forma parte del escenario. La Biblia nos dice que antes del advenimiento del anticristo, el mundo parecerá encontrar soluciones, caminos de unidad, pero todo será aparente. Y aquí viene otra reflexión crucial. La profecía no es un simple cuento sobre el futuro. Es un espejo que nos muestra el presente. Nos enseña a no dejarnos seducir por lo fácil, por lo cómodo, por lo que brilla pero carece de sustancia. Porque cuando el anticristo aparezca, no vendrá a un mundo inocente. Vendrá a un mundo que ha olvidado la verdad. Vendrá a un mundo donde la fe ha sido debilitada, donde la esperanza ha sido reemplazada por la comodidad y la indiferencia. Y esa es la advertencia que debemos tomar hoy. El tiempo del engaño está cerca, y la pregunta que debemos responder no es, ¿qué hará el anticristo?, sino, ¿qué haré yo? ¿Cómo mantendré mi fe? ¿Cómo discerniré la verdad en medio de la confusión? ¿Cómo me prepararé para los tiempos de Jacob, cuando Israel será angustiado en gran manera, y la tribulación abarque la tierra? Cada señal, cada profecía, cada escrito sagrado, está allí para guiarnos, para enseñarnos, para fortalecernos. Y nuestra responsabilidad es escuchar, aprender y estar atentos. Porque aquellos que están despiertos no serán sorprendidos. Aquellos que permanecen en la verdad no serán engañados. Y aquellos que confían en Dios, incluso cuando todo parece perdido, encontrarán refugio. Ahora llegamos a lo que muchos esperan, pero pocos comprenden plenamente, la semana 70 de Daniel. Esta no es una semana común. No son 7 días en un calendario. Es un periodo de 7 años, marcado por engaño, tribulación y decisiones que afectarán a toda la humanidad. El anticristo aparecerá como un líder carismático, astuto, alguien capaz de atraer a multitudes con promesas de paz y prosperidad. Pero sus intenciones no serán puras. Su pacto con muchos será un fraude. Aparentará justicia, orden y seguridad, pero solo buscará la adoración de sí mismo y la rebelión contra Dios. A la mitad de la semana, algo crucial ocurrirá, romperá ese pacto. Se sentará en el templo judío, reclamando adoración. Allí, querido oyente, se cumplirá la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 27, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. La adoración será desviada hacia él, y la humanidad será puesta a prueba como nunca antes. En estos días, no solo Israel sufrirá. El mundo entero sentirá el peso de este engaño. Muchos, incluso creyentes, serán confundidos. Y aquí debemos detenernos a reflexionar, la fe no se mide en tiempos de calma, sino en momentos de crisis. La tribulación no será solo política ni social. Será espiritual, emocional y mental.
La mentira será tan convincente que aquellos que no estén firmes en la palabra de Dios podrían ser seducidos. Por eso es vital estudiar, conocer las Escrituras y discernir las señales. Mateo 24 nos recuerda que estos días serán acortados por causa de los elegidos. Esto no significa que el mal será vencido de inmediato. Significa que Dios protegerá a su pueblo, a aquellos que han cultivado la fe, que se han mantenido firmes en la verdad, aun cuando todo parece perdido. Ahora reflexionemos. Si un mundo entero se postra ante un falso Salvador. Si todo lo que conocías como seguro comienza a desmoronarse. ¿Dónde estará tu confianza? ¿En lo visible y temporal, o en lo eterno e inmutable? Israel será angustiado, perseguido, presionado. Pero la Escritura nos asegura que Dios tiene un plan, y que incluso en medio del dolor, habrá protección para su pueblo. Esta es la lección más profunda de toda la profecía: la soberanía de Dios nunca falla, aun cuando el mal parece triunfar. Y mientras el anticristo levanta su poder, la iglesia será arrebatada. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18 nos habla de este momento. El fin de esta era especial llegará con el arrebatamiento, un evento que marca la separación entre los que son de Dios y los que aún no han despertado. Imagina un mundo donde de repente millones desaparecen, dejando atrás confusión y miedo. Ese será el inicio de la tribulación para quienes permanecen. Pero para los elegidos, para aquellos que han permanecido atentos, será el cumplimiento de la esperanza prometida. Y aquí viene la reflexión más importante: la profecía no es un simple relato sobre el futuro. Es un llamado al presente. Es una advertencia que nos invita a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Porque cuando llegue el engaño, no habrá tiempo para arrepentimientos vacíos. El momento de discernir será ahora, hoy, mientras todavía podemos elegir permanecer firmes en la verdad. Querido oyente, detente un momento y pregúntate: ¿he cultivado mi fe de tal manera que ni el engaño del anticristo pueda desviarme? ¿He buscado a Dios con sinceridad y constancia? ¿Estoy listo para enfrentar los días de angustia, sabiendo que mi esperanza no está en los hombres, sino en el Señor? Cada señal, cada profecía, cada advertencia, tiene un propósito: prepararnos, fortalecernos, despertar nuestra conciencia. Y aunque el mundo parezca avanzar hacia la oscuridad, nuestra luz debe permanecer firme. Porque aquellos que permanecen en la verdad, que confían en Dios, no serán engañados, y serán preservados para ver la consumación de todas las cosas. Imagina, por un instante, el impacto de ese arrebatamiento: hogares con sillas vacías, familias desconcertadas, líderes sin respuestas. La confusión se apoderará del mundo entero. Y en medio de ese vacío, aparecerá alguien que ofrecerá soluciones rápidas, un supuesto Salvador que traerá orden donde reina el caos. Ese será el terreno perfecto para que el anticristo se levante con mayor fuerza. Un líder con apariencia de justicia, pero con corazón de engaño. Un gobernante que hablará de unidad, pero sembrará división. Un hombre que proclamará paz, mientras prepara guerra. Y es aquí donde muchos caerán, porque buscarán en un hombre lo que solo Dios puede dar. Apocalipsis capítulo 13 nos describe con detalle a esta bestia que recibe poder, trono y autoridad del dragón. Una figura que tendrá influencia mundial, que controlará economías, gobiernos y hasta conciencias. ¿Cómo lo hará? A través del engaño, pero también mediante el control. El mundo de hoy nos muestra destellos de lo que viene: sistemas digitales, control de datos, dependencia de la tecnología. ¿Acaso no estamos viendo cómo poco a poco se moldea un escenario donde comprar y vender depende de la aprobación de sistemas centralizados? La Biblia nos advierte sobre la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comerciar. Y lo que antes parecía imposible, hoy ya no suena tan lejano. Querido oyente, pregúntate: ¿serías capaz de mantener tu fe si eso significara perder tu comodidad? Si no pudieras comprar comida, si no pudieras trabajar, si fueras rechazado por la sociedad, ¿seguirías confiando en Dios? La profecía no nos fue dada para asustarnos, sino para prepararnos. El tiempo de prueba revelará quién realmente confía en el Señor y quién solo lo hacía de labios para afuera. La gran tribulación será un periodo donde la humanidad enfrentará no solo catástrofes naturales, plagas y juicios, sino también el mayor engaño espiritual de la historia. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, que surgirán falsos cristos y falsos profetas, con señales tan convincentes que, si fuera posible, engañarían a los escogidos. Imagina señales en el cielo, prodigios en la tierra, milagros aparentes. ¿Cómo discernir si provienen de Dios o del engañador?
La clave está en la palabra, en la fe probada, en la comunión con el Espíritu Santo. Porque el anticristo no solo querrá gobernar territorios, querrá gobernar corazones. No solo impondrá leyes, buscará adoración. Y allí se revelará la batalla real, ¿a quién rendiremos nuestra lealtad? No olvidemos que Apocalipsis también habla de un falso profeta, alguien que acompañará al anticristo, reforzando su poder con señales engañosas. Será como un espejo religioso, un líder que aparentará espiritualidad, pero cuyo propósito será desviar a las multitudes hacia la idolatría final, la adoración al hombre en lugar de al Creador. ¿Cuántas veces hoy la humanidad ya idolatra a líderes, artistas, sistemas, ideologías? ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza en lo pasajero en lugar de en lo eterno? Ese será el caldo de cultivo perfecto para que el anticristo reciba el trono de las multitudes. Pero aún en medio de este panorama oscuro, la Escritura brilla con esperanza. Dios no abandona a los suyos. El mismo libro de Apocalipsis nos muestra que habrá un remanente fiel, que no se doblegará, que resistirá la presión aunque signifique persecución y martirio. Y esos, queridos oyentes, serán testigos de la victoria final. Porque el reinado del anticristo, aunque brutal, será breve. Daniel lo describió, será quebrantado, pero no por mano humana. Apocalipsis nos asegura que el Cordero triunfará, que el Mesías regresará con poder y gloria, y que todo ojo le verá. Ese es el desenlace que debemos guardar en nuestro corazón. No el miedo al anticristo, sino la certeza del regreso del Cristo verdadero. No la angustia del engaño, sino la seguridad de que el Hijo de Dios establecerá un reino de justicia que jamás será destruido. Ahora reflexiona conmigo. ¿Dónde estás poniendo tu mirada hoy? ¿En las noticias, en la incertidumbre, en los líderes que prometen soluciones? ¿O en la palabra eterna que nunca falla? Porque la preparación para enfrentar al anticristo no comienza en el futuro, comienza ahora, en tu relación con Dios, en tu capacidad de discernir, en tu fe que se prueba cada día en las decisiones pequeñas. Querido oyente, la batalla final no será ganada por el que tenga más poder humano, sino por el que haya permanecido fiel al Señor. El anticristo tendrá su momento, sí. Pero Cristo tendrá la última palabra. El anticristo tendrá su momento, sí. Pero Cristo tendrá la última palabra. Ahora bien, preguntémonos, ¿cómo será ese momento? ¿Cómo se levantará este personaje de las tinieblas para engañar a multitudes enteras? La Escritura nos muestra que el anticristo no se presentará como un dictador desde el inicio. No aparecerá con un rostro de odio, sino con una sonrisa que promete esperanza. Su fuerza no será solo política, será estratégica. Se moverá en tres dimensiones: el poder, la religión y la economía. En lo político, será un hombre de alianzas. Hará pactos que aparentarán traer paz a regiones en conflicto. Gobernantes lo aplaudirán porque verán en él a un mediador capaz de calmar tormentas que por décadas parecían imposibles de resolver. El mundo entero lo verá como el gran pacificador. En lo religioso, será un hombre que sabrá hablar al corazón. No necesariamente proclamará ateísmo desde el principio, al contrario, se presentará como alguien abierto, tolerante, capaz de unir credos, como si todas las religiones condujeran a un mismo camino. Y allí estará el veneno más peligroso, diluir la verdad de Cristo en un mar de confusión espiritual. En lo económico, usará la desesperación de los pueblos como herramienta de control. ¿Recuerdas lo que dice Apocalipsis 13? Sin la marca de la bestia, nadie podrá comprar ni vender. Ese será el punto culminante, un sistema financiero centralizado, aparentemente perfecto, diseñado para proteger a la humanidad, pero en realidad, para esclavizarla. Querido oyente, imagina la escena. Millones aceptando esa marca pensando que es solo un avance tecnológico, una comodidad más. Millones justificando, no pasa nada, es por seguridad. Y en ese momento, sin darse cuenta, estarán entregando su lealtad a un hombre que reclama lo que solo pertenece a Dios, la adoración. El anticristo no solo querrá gobernar territorios, querrá poseer el corazón humano. Su ambición será mayor que la de cualquier imperio de la historia, porque detrás de él está la rebelión más antigua, la del enemigo de Dios, que siempre quiso ocupar su lugar. Daniel 7 lo describe como un cuerno pequeño que habla grandes cosas, que se engrandece, que desafía al Altísimo. Sus palabras serán como un río de seducción. Tendrá elocuencia, carisma, sabrá decir lo que la gente quiere oír. Y muchos lo seguirán, no porque lo comprendan, sino porque preferirán creer en lo que alivia sus temores inmediatos. Pero aquí viene el detalle más oscuro:
no solo impondrá su autoridad, también perseguirá sin piedad a quienes no se doblen ante él. El anticristo no tolerará resistencia. Y quienes decidan permanecer fieles a Cristo serán vistos como enemigos del orden mundial. Serán señalados, perseguidos, rechazados. Querido oyente, piensa en esto. El anticristo no busca simplemente gobernar, busca reemplazar a Dios en la vida de los hombres. Y esa es la mentira más peligrosa, que el hombre puede ser su propio salvador, que no necesita a Dios, que basta con seguir al líder de turno. El tiempo del anticristo será un tiempo donde el engaño se vestirá de verdad, y donde la fe será probada en lo más profundo. Y llegará el día, querido oyente, en que el disfraz caerá. El hombre que fue aclamado como pacificador, como mediador, como salvador, mostrará su verdadero rostro. La Escritura lo revela con claridad. A la mitad de la semana, cuando haya consolidado poder y confianza, quebrará el pacto que hizo con muchos. Subirá al templo de Dios y reclamará para sí la adoración que solo le pertenece al Altísimo. Ese será el momento en que se desenmascare como el gran impostor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ese acto será el clímax del engaño, la arrogancia absoluta, la rebelión consumada. Ya no habrá máscaras de paz ni discursos de unidad. Solo quedará la imposición de su verdadera naturaleza, usurpador. Y entonces, lo que parecía luz se tornará en tinieblas. Lo que parecía esperanza se convertirá en opresión. Multitudes que antes lo aclamaban comenzarán a percibir la verdad, que aquel a quien habían dado su confianza no era un libertador, sino un tirano. Pero ya será tarde para muchos, porque su sistema estará en pie, control económico, control político, control religioso. Y quienes se nieguen a rendirle adoración serán perseguidos sin tregua. Esa será la abominación desoladora de la que habló Daniel y que Jesús repitió en Mateo 24, un acto de profanación tan grande que marcará la tribulación más oscura de la historia. Querido oyente, aquí la fe será llevada al límite. El anticristo no se conformará con obediencia externa, exigirá lealtad absoluta, adoración total. Y allí, el mundo entero comprenderá que aquel hombre no era el Salvador prometido, sino el gran impostor que buscaba el trono de Dios. Pero escucha bien, aunque su poder parecerá imparable, será solo por un tiempo corto. El mismo Apocalipsis asegura que el dragón le dará autoridad, pero que su reinado será limitado. Dios ha marcado los días, y ni uno más le será concedido. Y cuando el mundo piense que nadie puede enfrentarlo, cuando sus ejércitos se reúnan confiados, será entonces que el cielo se abrirá y el verdadero rey aparecerá. El falso gobernante será expuesto ante la gloria del Mesías, y todo lo que construyó se derrumbará en un instante. Apocalipsis 19 nos muestra ese desenlace, el anticristo y el falso profeta serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego. El impostor no tendrá un final glorioso, sino una derrota humillante, eterna e irreversible. Ese será el destino de quien quiso usurpar el lugar de Dios. Esa será la caída del gran impostor. Querido oyente, reflexiona. Si hoy el mundo se deslumbra con lo superficial, ¿qué tan preparados estamos para no caer en la trampa del impostor cuando su verdadero rostro aún no se vea? Si mañana todo se desenmascara, ¿estarás del lado de aquel que pasa, o del lado de aquel que permanece para siempre? Si mañana todo se desenmascara y las máscaras caen, la verdadera pregunta no será solo a quien señalas con el dedo, sino qué hay dentro de ti cuando las luces se apagan. Tu confianza estaba puesta en un ideal pasajero, en un líder humano, en una comodidad que ahora se revela frágil. ¿O tu fe fue forjada en lo profundo, en una relación viva con aquel que no cambia? No necesito adornar esto con teorías, quiero hablarte al corazón. Lo que viene te preguntará por tu lealtad en lo cotidiano, no en la tribuna ni en el discurso público, sino en las decisiones pequeñas, que escoges leer, a quien sigues, cómo respondes cuando la presión social aprieta. Ahí se fragua la fidelidad o la apostasía. Ahí se decide si, cuando llegue la hora, tu espíritu dirá si al engaño o no a la idolatría. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para que mañana no te encuentre distraído? Primero, reconoce tus seguridades falsas. Identifica aquello que, sin darte cuenta, has puesto por encima de Dios: estabilidad económica, reconocimiento público, comodidad, una ideología, tecnología. No es que todo eso sea malo en sí, el problema es cuando se convierten en salvadores sustitutos. Rompe con la sutileza del apego, examina tu corazón y confiesa lo que encuentre lejos de la verdad. Segundo, cultiva una conversación real con el Señor.
No hablo de rituales mecánicos, sino de conversación sincera, oración que se parece a llorar con un amigo, y lectura de la escritura que transforme tu pensamiento. Lee menos titulares y más promesas, escucha menos la opinión del mundo y más la voz que sana y corrige. Ahí se hace un oído que reconoce la voz del buen pastor en medio del ruido. Tercero, únete a una comunidad de verdad. La fe no prospera en aislamiento. Busca hermanos y hermanas que te desafíen a la fidelidad, que te corrijan con amor, que oren por ti cuando las dudas asoman. La iglesia fiel es un refugio y una forja, la comunidad sincera te ayudará a sostener la integridad cuando todos los vientos soplen en otra dirección. Cuarto, practica la obediencia ahora. La resistencia a las grandes pruebas se construye en actos pequeños de obediencia. Hazlo justo cuando nadie mira, defiende la verdad aun cuando sea incómodo, comparte lo que tienes con los necesitados, vive la justicia y la compasión. Esas acciones crean un carácter que no se quiebra ante la seducción del poder. Quinto, desarrolla discernimiento espiritual. No todo lo que parece milagroso viene de Dios. Aprende a probar los espíritus con la palabra y con el fruto que producen. Si algo impulsa al orgullo, a la división, al odio o a la idolatría, aléjate. Si algo produce humildad, amor y gloria a Dios, acércate. Pide a Dios sabiduría, Él la da abundantemente a quien la busca de corazón. Sexto, sé prudente sin temer. Prepararse no es vivir con miedo, es vivir con sensatez. Guarda provisiones, educa a tu familia, entiende tu entorno, eso es sabiduría práctica. Pero que la prudencia no sustituya la esperanza, tu seguridad última no está en despensas ni en tarjetas, sino en aquel que sostiene los cielos. Séptimo, mantén la esperanza activa. La victoria final ya está ganada. Aun cuando las noticias pinten un cuadro sombrío, recuerda que la historia está en manos de aquel que escribe el final. Vive con la perspectiva del triunfo divino, eso no minimiza el dolor presente, pero lo pone en su lugar y te da valor para resistir. Finalmente, haz de tu vida un testimonio coherente. No se trata de discursos rimbombantes sino de integridad, que tus acciones, tus palabras y tus decisiones reflejen a Cristo. Cuando el impostor intente seducir al mundo con discursos seductores y soluciones aparentemente rápidas, tu vida será una luz que muestra otra dirección. Si hoy decides ajustar tu mirada, si escoges fortalecer tu alma, no solo te prepararás para las pruebas venideras, ayudarás a otros a no caer. Serás una ancla en un mar agitado, una voz que llama al arrepentimiento y a la esperanza, una mano que guía a quienes se extravían. No te engañes, la batalla será real, dolorosa, exigente. Pero también será el escenario donde se revelarán quienes aman de verdad, quienes viven para la eternidad y no para lo inmediato. Si quieres ser de los que permanecen, empieza ahora, baja la cabeza en humildad, levántala en servicio, abre tu vida a la disciplina espiritual, y mantén tu corazón pegado al Señor. Que esta reflexión no quede en palabras que pasan, sino que prenda una decisión en tu interior. No por miedo, sino por amor, el amor a aquel que nos llamó a ser fieles hasta el final. Y si necesitas, ora ahora en silencio conmigo, pide fortaleza, pide discernimiento, pide un corazón que no se venda por promesas humanas. Camina con esa determinación. Cuando el impostor se revele, no serás uno que se deja llevar por la masa, sino alguien que conoce la verdad, la vive y la defiende con amor. Y en ese día, cuando todo se descubra, tendrás paz, no porque el mundo sea seguro, sino porque tu lugar ya está asegurado en aquel que vive y reina para siempre.